Lo dicho en la presentación, ¿no? En el mismo día en que se conoce que el primer cuatrimestre llegamos al 10%, reciben ustedes una mejora en la oferta anterior, en este caso del 19%. ¿Qué es lo que viene por delante? ¿Qué es lo que ha conversado? Sí, en el día de ayer, en el marco de la extensión de la conciliación obligatoria dictada por el juez Revidiego en Paraná, en el día de ayer el gobierno ha hecho una nueva propuesta salarial que, como bien decís, es diferente a la anterior, llegando a un 19%, con una cifra, un código remunerativo de 450 pesos por cargo o 15 horas cátedras de secundaria y 900 pesos para 30 horas de secundaria, cargo directivo. Esto, y se le agrega un monto de un 2% para septiembre de aumento y una cláusula de revisión en octubre o cuando la inflación llegue al 19%. Eso es la cláusula de revisión que llega al 19%. Eso es en pocas palabras, o resumidamente, la oferta o la propuesta salarial del gobierno presentada en el día de ayer a la paritaria. Bien. Habrá mañana asambleas y el viernes se reunirán en un congreso en La Paz. Sí, así es. Hoy las asambleas comienzan hoy Hoy. en los colegios nocturnos y mañana en el turno mañana y tarde. Luego habrá una asamblea departamental a las 18:30 en nuestra seccional, para luego sí, con el mandato departamental, el día viernes estaremos los 17 departamentos debatiendo y deliberando la ciudad de La Paz, en la continuidad de nuestro Congreso. Bien, Walter, ¿cómo considerás que se van a dar las cosas respecto de esta nueva oferta del gobierno y lo que ustedes vienen reclamando? ¿Crees que de alguna manera va a haber una respuesta favorable por parte del gremio o no? Y lo digo teniendo en cuenta también que la decisión en el Congreso pasado fue muy dividida y estuvo muy discutida por parte de los diferentes agrupaciones que están dentro de ACMER. Sí, la discusión siempre se da en todos los congresos, no solo en estos, sino en todos los congresos se debate y fraternalmente y se discute. Los docentes hoy y mañana deberán definir en sus asambleas escolares si esta propuesta puede llegar a ser aceptada o si finalmente es rechazada nuevamente, y mañana el Congreso pasará por un debate que también tendrá las características similares al anterior, pero cruzado con una semana en el contexto nacional, que ustedes lo vienen hablando ahí en la radio, muy complejo para los trabajadores, no solo docentes, sino que esta corrida cambiaria, estos índices de inflación que se conocen del mes de abril, hacen la cuestión más compleja aún, ¿verdad? Totalmente. No hay ninguna duda. El Congreso será el viernes. El Congreso será el viernes en la ciudad de La Paz, allí irán los 17 departamentos, comienza a las 9 de la mañana. Uh-huh. Más allá de la cuestión salarial, que de por sí no la vamos a calificar, está calificada sola, pero ¿cuál es el atisbo que hace el dirigente gremial acerca de la situación social, del espíritu social, de lo que va enmarcando, digamos, la lucha salarial y cómo se refleja eso en los ánimos, no solo lo de ustedes, insisto, en el cuerpo docente, sino todo lo que pasa alrededor, padres, familia, vecinos? Sí, como dirigentes gremiales tenemos tenemos la responsabilidad también de hacer un análisis, como vos decís, un análisis general en cuanto a lo que es la realidad hoy de los trabajadores en general, no solo docentes. Creo que como dirigentes gremiales nosotros tenemos la obligación de hacer ese análisis pasa por un contexto nacional y provincial muy complejo, en estas últimas semanas tomando una preponderancia o una relevancia lo que es la cuestión nacional, con una corrida cambiaria, con estos índices de inflación que se están conociendo, con
la vuelta al Fondo Monetario Internacional, que los que ya tenemos más de 40 años lo hemos vivido al menos 2 veces, y la palabra del Fondo Monetario Internacional, por supuesto que nos trae muy malos recuerdos para los trabajadores, principalmente para los trabajadores que ya lo hemos sufrido 2 veces, a la inserción del fondo en nuestro país, donde claramente sabemos que este tipo de política se puede llevar adelante con ajuste, y ese ajuste comienza, entre otros lugares, por el salario de los trabajadores, las jubilaciones, el recorte en lo que es todo lo que tiene que ver con la acción social y la obra pública dentro del Estado, y ese análisis nosotros lo tenemos que hacer como trabajadores y como representantes sindicales. Creo que en ese contexto de la realidad de nuestro país en este momento es complicada, y además teniendo en cuenta que recién estamos a mayo de este año. Nosotros, cuando ustedes nos llamaban en el mes de febrero-marzo, hablábamos de estimaciones del 20% de inflación para el 2018, eso ha quedado totalmente atrás, se habla del 27, del 28, del 30%, entonces la realidad va cambiando mes a mes, y lamentablemente no cambia para mejor, sino que para peor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros como dirigentes tenemos que hacer ese análisis, tenemos que debatirlo, y los trabajadores claramente a eso lo están sufriendo en carne propia, lo están sufriendo porque hay salarios viejos con tarifas nuevas, con tarifazos que han venido a lo largo y a lo ancho del país, y los salarios siguen quedando muy por detrás, y como lo decíamos hace unos meses, es imposible hablar de un 15% de aumento en los salarios cuando estamos viendo ya una inflación del 10% los primeros 4 meses y una proyección inflacionaria que deja los salarios casi por el piso, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, ese análisis lo hacemos los sindicatos, lo hacemos los dirigentes sindicales, y lo vemos con una gran preocupación de cara al futuro. Es por eso que también aprovecho para decir que este próximo 23 de abril se hará la segunda marcha federal. El 23 de abril es el día 23 de del mayo. trabajador. 23 de mayo, perdón, el 23 de mayo es el día del trabajador de la educación, en conmemoración de aquella marcha que se realizó en la década del 80, a 30 años de esa marcha blanca. Este 23 de mayo tendremos un paro nacional y una gran marcha federal educativa que va a salir de todos los puntos del país y va a confluir el día 23 en Plaza de Mayo. Perdón, ¿cuándo es el paro nacional? El paro nacional es el día 23 de mayo. Ajá. ¿Y la confluencia en Plaza de Mayo? Es ese día, en Plaza de Mayo a las 14 horas. Bien, sí. bien. Comienza los días previos, la marcha comenzará desde 3 puntos diferentes del país, región NOA, región NEA y sur, y en ese sentido comienza el 21 de mayo y van confluyendo hasta el 23 de mayo, donde llegaremos todos a la Plaza de Mayo, donde será el acto central, y en ese marco, por supuesto que a nivel provincial, estamos hablando de lo salarial, también a nivel nacional, este paro es por la reivindicación de la paritaria nacional docente, paritaria que ha sido cerrada por el gobierno de Macri, una nueva ley de financiamiento educativo, y por supuesto la resolución de nuestros conflictos provinciales, y en defensa también de algo que no se está hablando tanto, pero que es importante, que es en defensa de los institutos de enseñanza superior, que están siendo atacados por el gobierno nacional, y ya ha habido algunos cierres en provincia de Buenos Aires. Bien. Sí, bueno, la situación de provincia de Buenos Aires es muy particular en ese sentido, porque no conozco otra provincia que haya cerrado establecimientos de tanta importancia como los jardines de islas y escuelas y secundarios, más allá de que a nivel nacional prácticamente está con sentencia de muerte el Plan Fines, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, y ahora se agrega esto que decía, del cierre de los profesorados y de los institutos de enseñanza superior, que son básicamente lo que nosotros le llamamos los profesorados, también están siendo amenazados. Nosotros sabemos que esos recortes perjudican sensiblemente a lo que es nuestra educación y a lo que es nuestra educación pública en general, ¿no? Es por eso que, bueno, en Buenos Aires se han dado este tipo de recortes. Nosotros a eso lo hemos denunciado, pero por supuesto los sindicatos docentes bonaerenses también lo han denunciado, han tenido medidas de fuerza, pero bueno, vemos esta escalada por parte del gobierno nacional, como es en los planes, como lo decís vos, el plan FINE, como también en su momento lo que se llamó el Conectar Igualdad, que hoy ya tampoco o ha dejado de existir, y así un montón de programas que estaban activos dentro de la educación que han sido cerrados por este gobierno. Y la otra cuestión es también que este paro nacional enmarca todos los conflictos provinciales que todavía no se han cerrado, como es el nuestro, y bueno, y por eso también es esta gran marcha federal que se está organizando y que se va a llevar a cabo la semana próxima. Bien. Walter, bueno, agradecerte este tiempo y bueno, seguir con atención cada acontecimiento, porque hoy, por ejemplo, Capital Federal está prácticamente cercada por distintos movimientos sociales, sindicales, algunos están siendo reprimidos por la policía, como en el caso de Cresta Roja, pero lo que habla es de un resquebrajamiento en los sectores sociales y laborales de la Argentina, de lo cual ninguno de nosotros está afuera, sino que solamente tiene expresiones precisamente en la barba del poder, no se puede hacer en otro lado, así que bueno, estaremos siguiendo con atención la marcha esta del 23 de mayo. Gracias por atender. Bueno, gracias Juan, y un saludo a Ana y a toda la audiencia. Bueno.